Los 5 tipos terminaron ensangrentados con los huesos y los dientes rotos, y debían ser alimentados por un tubo para el final de la noche. Uno de ellos tuvo que ser puesto en un coma inducido médicamente, pero mi abuelo no había terminado. Bienvenido a Reddit Nuclear Revenge, donde el castigo es mucho mayor al crimen. El abuelo renunció al poco tiempo que le quedaba para vengarse por mí. Resumen al final. Esta es una cuenta descartable por razones obvias. He estado debatiendo sobre publicar esto o no, pero finalmente he decidido que lo haré. Esta es la venganza nuclear de mis abuelos en mi nombre. Así que supongo que debemos empezar con esta larga historia. Lo lamento. Crecí lidiando con muchos problemas de salud mental, ya que mi madre es adicta a las drogas, y a mi padre que le gustaba ignorar mi existencia porque soy el resultado de una aventura de una noche, mientras él estaba casado. Es innecesario decir que su esposa odiaba que estuviera allí, y sus niños también me trataban horriblemente. Las únicas personas buenas que tuve en mi vida fueron mi abuela y mi abuelo paternos. Los amé y pasé mucho tiempo en el negocio de mis abuelos. Explicaré esto más adelante. A los 14 años, todo se fue cuesta abajo. No voy a entrar en detalles, pero mi madre casi falleció y conocí a un hombre al que llamaremos Cabra. Parecía una. Cabra tenía 25 años al principio, y para resumir las cosas, abusó de mí de forma física, sexual y emocional, mientras que yo creía que lo amaba y que estaba bien. Cabra me apartó de mis abuelos y me aisló durante 2 años, hasta que un amigo me ayudó a salir de allí. Durante el próximo año, Cabra me acechó, me amenazó y me aterró por completo. Tenía miedo de ir a la policía, ya que no quería afectar negativamente los negocios de mi abuelo, y también porque tenía miedo. Estuve en la casa de unos amigos durante ese tiempo, ya que mis ataques de pánicos y lo que ahora sé que es trastorno de estrés postraumático era horrible y odiaba estar sola. Durante este tiempo, mi abuela falleció. Una de las pocas luces en mi vida se fue. Así que empeoré, comencé a beber e ir a fiestas y tratar de olvidar mi vida. Justo antes de cumplir 18 años, Cabra volvió a aparecer. Cuando regresaba de una gran fiesta, él salió de la nada y me dio una golpiza que casi me mata. Me encontraron y me llevaron al hospital donde comenzaron a tratarme, y como era menor de edad, me pidieron que llamara a un adulto con el que pudieran hablar. Traté de llamar a mi padre, pero él no contestó. Sabiendo que mi madre no iba a ayudar, tuve que llamar a mi abuelo. Llegó al hospital a la velocidad de la luz, y por primera vez en mi vida vi a ese hombre que había construido su propio imperio con sus manos derrumbarse. Incluso cuando en el funeral de mi abuela él no había llorado. Pasé 2 meses en el hospital, con la policía interrogándome a mí y a mi abuelo a mi lado todos los días. Durante este tiempo, conoció a mi amigo que me ayudó a salir de todo al principio y se hizo muy cercano a él. Durante 1 año, mi abuelo me ayudó a recomponerme, hasta que un día tuvo una gran reunión familiar y socializó todo el tiempo. Me llevó con él en esa noche que nunca olvidaré. Fuimos a tomar helado y luego me abrazó durante mucho tiempo, sosteniéndome, tranquilizándome y asegurándome de que todo estaría bien. Al día siguiente, mi abuelo ejecutó su venganza. Mi abuelo era dueño de una firma de abogados acomodada que también tenía detectives privados en una oficina más pequeña en su edificio. Aparentemente rastreó a Cabra y llevó a cabo su venganza. Mi abuelo le disparó a Cabra 3 veces en el estómago y 1 vez en el pecho. Cabra falleció en el hospital ese mismo día, mientras mi abuelo fue internado y pronto fue encarcelado por homicidio involuntario, del cual se declaró culpable. Nunca tuve la oportunidad de visitar a mi abuelo en la cárcel, ya que falleció poco después por complicaciones. 1 semana después de la muerte de mi abuelo, recibí una llamada de su abogado, y él me pidió que entrara. Me recibió con una larga carta de mi abuelo, que no era más que amorosa, y me demostró que había descubierto que tenía cáncer de pulmón terminal y que no viviría mucho más tiempo. Pero no podía dejarme sola en este mundo sin que Cabra se fuera de él también. Mi abuelo me dejó casi todo. A los 20 años heredaría la firma legal y podría hacer lo que quisiera, y heredaría el 95% de sus ahorros, su casa en la que vivía con la abuela y sus otros activos.
En caso de que alguien estuviera interesado, cumplí 21 la semana pasada. Actualmente estoy trabajando en la firma de abogados. La secretaria de mi abuelo, ahora la directora ejecutiva, se ha hecho cargo de las cosas importantes en el edificio y toma la mayoría de las decisiones. Gasté la mitad del dinero que me dieron en cuentas de ahorro bloqueadas para que todos los miembros más jóvenes de la familia fueran a la universidad cuando llegara el momento. Corté todo contacto con mi padre, que intentó robarme dinero durante los arreglos de muerte del abuelo. Mi amigo mencionado anteriormente en la historia ahora es mi prometido y nos vamos a casar en el próximo verano. Todavía estoy sufriendo de trastorno de estrés postraumático y depresión, pero cada día mejora. Estoy en terapia para mi tratamiento de trastorno de estrés postraumático. Tengo un tatuaje para mi abuelo y mi abuela en la espalda de 2 leones que protegen a un cachorro. También abrí una casa segura para que cualquiera que sufriera abuso de cualquier tipo, no importa la raza, género o la edad. Estoy tratando de ayudar a cualquiera que pueda en esa situación. Además de lo que he guardado para más adelante de mi vida, también estoy pensando en abrir la panadería que siempre quise y emplear a las personas que más necesitan el trabajo y la ayuda, pero no estoy segura en este momento. Mi abuelo y mi abuela fueron enviados por Dios y hasta el día de hoy los extraño mucho, pero sé que no podría haber cambiado la mente obstinada de ese viejo incluso si lo hubiera intentado. Lamento que esto sea largo, intenté hacerlo más corto. Resumen, mi abuelo mató a mi abusador y me dejó todo lo que la ley no se llevó. Edit, escribí una parte equivocada. Whoops, mi madre no murió, casi lo hizo. Edit número 2. Muchas gracias por el oro, señor desconocido. También gracias a todos estos comentarios. Es muy alentador y entretenido escuchar a la gente hablar tan bien de mi abuelo. Gracias a todos por ser tan espectaculares e increíbles. Un amigo entregó a mi papá y casi lo matan a golpes. Mi abuelo se vengó de todos los involucrados. Esta no es mi historia, pero proviene de mi papá y otros miembros de la familia que la presenciaron. Antecedentes. Todo esto ocurrió a fines de la década de 1970, cuando mi papá tenía 17 años. El área en la que creció estaba en el Reino Unido y era una ciudad casi estereotípica de clase trabajadora. La parte de la ciudad en la que vivía mi familia estaba muy descuidada, llena de familias pobres y tenía una buena proporción de delitos, pero estaba muy unida y todos conocían a todos. Esto será importante más adelante. Mi papá no era el niño mejor portado y odiaba estar en la escuela, pero aparte de una multa por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la policía. Era y sigue siendo un músico realmente talentoso y tenía una vida social muy activa. Para su cumpleaños número 17, uno de sus amigos le había comprado una chaqueta de cuero con un logotipo muy específico. Llamaremos a este amigo Dave para futuras referencias. Según mi padre, era una chaqueta de moto rara y bastante cara. Estaba extremadamente feliz de que Dave se lo hubiera comprado. Dave se había comprado la misma chaqueta un tiempo antes, y fue una gran sorpresa. Aparentemente, mi abuela bromeó diciendo que con las chaquetas puestas parecían gemelos, y no estaba muy equivocada. Tenían rasgos similares, cabello negro, y ambos eran bien conocidos por vestirse como motociclistas. Pocos días después del cumpleaños de mi padre, él estaba saliendo de su trabajo como barman en el centro de la ciudad alrededor de las 10 de la noche. Cuando se acercaba donde estaba estacionada su moto, una pandilla de 5 hombres se le acercó por detrás. Lo último que mi padre recuerda fue que lo golpearon en la cabeza y se desmayó cuando golpeó el suelo. Estos hombres golpearon a mi papá con cadenas de motocicletas y una palanca. Estuvo muy cerca de morir. Afortunadamente, 2 gorilas de un pub cercano habían escuchado la conmoción y se apresuraron a ayudar. Los hombres huyeron. Los gorilas llamaron a la policía y llevaron a mi papá al hospital. Resultó que Dave tenía un hábito de juego bastante sustancial y le debía una gran cantidad de dinero a personas a las que no querrías deberles dinero. Habían amenazado a Dave y le dijeron que lo estarían buscando para darle una lección. Entonces, Dave decidió preparar a mi papá para recibir la paliza en su lugar, o al menos disminuir sus posibilidades de ser atacado. Le había comprado a mi papá la misma chaqueta porque estos muchachos sabían que eso era lo que usaba cuando conducía. Luego buscó un chico que conocía para averiguar cuándo mi papá saldría del trabajo y llamó a los usureros para que supieran dónde estaba Dave. ¡Qué pedazo de... La venganza! Mi abuelo y mi abuela obviamente estaban angustiados por todo esto. La primera pregunta en la mente de mi abuelo fue si mi papá sobreviviría. Cuando esto se respondió, la segunda fue la mejor manera de vengarse.
Un poco de historia sobre mi abuelo. Fue un boxeador toda la vida y un militar de carrera. Se alistó al final de la Segunda Guerra Mundial a los 17 años. Permaneció en las fuerzas a través de Corea y luego sirvió en Malaya y Birmania como explorador y francotirador entre mediados y fines de la década de 1950. Solo se retiró a regañadientes cuando mi papá era pequeño y trabajó como ingeniero después de su alta. Este tipo era un tipo rudo incluso a sus 50 años y, aunque a veces no era el mejor esposo o padre, no podía quedarse sentado y ver a su familia ser lastimada. El primer movimiento que hizo mi abuelo fue llamar a todos los ex compañeros de servicio, gorilas, propietarios de pubs que conocía e incluso a algunos personajes menos legítimos que conocía de los pubs. En mi ciudad la palabra viaja rápido y mi abuelo era muy querido y tenía cierta reputación. Así que no pasó mucho tiempo antes de que tuviera los nombres y las direcciones de los 5 hombres que habían atacado a mi papá. Aparentemente, estos muchachos se habían jactado de golpear a un hombre indefenso por detrás. Estos tipos eran delincuentes profesionales con reputaciones violentas, pero a mi abuelo eso no le importó. Mi abuelo luego llamó a algunos de los tipos más peligrosos y endurecidos que conocía del servicio. Les explicó lo que había sucedido y todos estaban felices de ayudar. Una noche, el grupo pateó las puertas de cada matón y los molieron a golpes, a los 5. Sabían que si golpeaban a uno, los otros se enterarían y huirían, por lo que golpearon a los 5 en una noche. Mi abuelo sabía que nadie llamaría a la policía en el área donde vivían. Hablar con la policía era un gran no en esa área en ese entonces, por lo que había pocas posibilidades de ser atrapado. Los 5 tipos terminaron ensangrentados con los huesos y los dientes rotos, y debían ser alimentados por un tubo para el final de la noche. Uno de ellos tuvo que ser puesto en un coma inducido médicamente. Por supuesto, la policía los entrevistó a todos en el hospital cuando se recuperaron lo suficiente, pero ninguno de ellos habló, tanto por miedo a mi abuelo como por miedo a que los etiquetaran como ratas, y nada salió de eso. Pero mi abuelo no había terminado. Él usó sus conexiones en los clubes y los bares para comenzar a difundir rumores sobre por qué habían sido golpeados. Pronto se supo que estos 5 tipos habían jodido y golpeado a la persona equivocada. No solo eso, sino que se habían jactado de eso y le habían mentido a cualquiera que fuera su jefe. No solo estaban físicamente destrozados, sino que mi abuelo arruinó su credibilidad para que cuando salieran nadie, criminal o de otro tipo, quisiera asociarse con ellos. Una vez hecho todo esto, mi abuelo volvió su atención a Dave. Había dejado específicamente a Dave para el final, sabiendo que se cagaría sabiendo que mi abuelo sabía lo que había hecho. Sin embargo, mi abuelo fue mucho más sutil al tratar con Dave, ya que pensó que una simple paliza sería demasiado buena para él. Esperó y preguntó. Resultó que Dave no solo era un jugador compulsivo, sino que también se había convertido recientemente en un adicto a las drogas. Mi abuelo descubrió a quién le compraba sus drogas, cuándo compraría y dónde. Tenía un amigo que seguía a Dave cuando fue a comprar sus cosas. Lo siguió donde vivía y se lo hizo saber a mi abuelo. Luego, mi abuelo llamó por un aviso anónimo de que había un gran negocio de drogas en la dirección y pensó que escuchó disparos. Hizo que 2 de sus amigos hicieran lo mismo. La policía investigó, registró la casa y atrapó a Dave con las manos en la masa con drogas en su casa, así como billetes falsos y un montón de otras cosas ilegales. Dave fue acusado, se le negó la libertad bajo fianza y terminó declarándose culpable de todos los cargos presentados contra él. Mi papá nunca pudo recordar su sentencia exacta, pero definitivamente fue pesada, al menos 15 años. Para agregar a eso, Dave le debía mucho dinero a mucha gente, y digamos que su tiempo en prisión empeoró por este hecho. Mi papá nunca volvió a hablar con él, sus padres lo repudiaron, su novia lo abandonó, luchó por conseguir un trabajo con su registro, y cuando salió tuvo que mudarse a kilómetros de distancia ya que nadie que conociera quería tener nada que ver con él. Mi padre finalmente se recuperó de sus heridas, aunque todavía puedes ver varias cicatrices en su cuerpo por los golpes que recibió. Mi abuelo nunca le contó a nadie lo que había hecho hasta que mi padre le preguntó al respecto cuando se puso realmente enfermo a principios de la década del 90. La vida de Dave fue arruinada y de los 5 que atacaron a mi papá, 3 de ellos terminaron en una prisión más tarde en la vida y 2 terminaron muertos debido a un crimen. Mi abuelo falleció a finales de la década de los 90 y aunque mi papá y él tenían sus problemas, nunca se podría decir que no lo cuidaba cuando lo necesitaba. Resumen, mi papá fue casi golpeado hasta la muerte y mi abuelo se puso a nuclear con todos los involucrados. El martillo y los 3 clavos.
Algunos detalles de esta historia, como el lugar y la época, se mantendrán vagos por obvias razones. Tengan en cuenta que esta historia me fue contada por un amigo, que me permitió publicarla. Jura que es real y francamente, en mi opinión, suena demasiado jodido para no serlo. Para facilitar la escritura, escribiré esto en primera persona. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Formó parte de un pelotón que liberó a uno de los campos de concentración. Después de la guerra, terminó trabajando para las agencias de inteligencia de mi país durante muchos años. ¿En dónde? Nunca lo dijo, pero imagino que fue alguna mierda sombría. Cuando estábamos en la escuela secundaria, mi hermano fue atrapado manoseando a una de las chicas, pero esto fue en los años 60, o 70, recuerda. Hay que mantenerlo vago. Todo lo que consiguió fue una palmada en la muñeca. Mi hermano tenía 15 años, yo tenía 14. Él se jactaba de ello con sus amigos, pero para ser justos, tampoco vi cuál era el problema en ese momento. Bueno, a mi mamá no le gustó eso, y se lo contó al abuelo. El abuelo nos invitó a cenar a mi hermano y a mí esa noche, solo nosotros tres. Antes de que el abuelo hiciera algo, preguntó si lo que escuchó era cierto, pero lo preguntó de una manera jovial y casi orgullosa. Mi hermano estaba muy orgulloso de sí mismo. El abuelo sacó un martillo y 3 clavos para techos. Luego nos contó una historia que nunca olvidaré. En la Segunda Guerra Mundial, el abuelo era parte de un pelotón que liberó a un campo de concentración. Uno de los principales jefes de ese campamento todavía estaba allí. Para entonces, todos habían visto o escuchado sobre los campamentos y lo que se le estaba haciendo a la gente allí. Durante un barrido del campamento, mi abuelo se encontró con esta sala del capataz. En ella había una niña muy golpeada, desnuda, encadenada, con el abdomen algo agrandado. Era obvio lo que le había pasado. Mi abuelo y sus compañeros de escuadrón agarraron al capataz, lo desnudaron y lo ataron a una silla de madera. El abuelo luego les pidió a todos los demás que se fueran, que no dejaran pasar a nadie por el pasillo sin importar lo que se escuchara. Se sentó frente a este nazi y lo miró por una buena media hora. Nunca le dijo una palabra. Luego tomó un martillo y 3 clavos largos. Martilló un clavo en cada testículo y el tercero a través de su mierda y en la silla. Tuvo que hacer esto lenta y metódicamente para evitar hacer explotar los testículos, o eso dijo. El abuelo salió de la habitación, dejó al nazi atado y amordazado. El abuelo cerró la puerta desde afuera. Su escuadrón hizo lo que se les dijo. Nunca entraron en la habitación. Todos se fueron juntos. El abuelo no sabe si el nazi sobrevivió o si fue encontrado. El abuelo nos contó esta historia, no con alegría o tristeza, sino con un tono muy frío. Luego nos habló y dijo algo como: los monstruos atraen a otros monstruos y tienden a obtener lo que se merecen. ¿Van a ser monstruos? Mi hermano y yo dijimos que no, por supuesto. Estábamos aterrorizados. Luego el abuelo clavó uno de los clavos en la mesa, como indicando a nuestra casa. Asegúrense de no ser uno. Ahora váyanse. El abuelo nunca volvió a mencionar la historia, ni volvió a hablarnos tan fríamente. Era como si nunca nos hubiera dicho nada. Mi hermano se disculpó con la chica en cuestión. Ambos vivimos vidas bastante normales hoy en día. El abuelo falleció hace algunos años. Nunca lo olvidaremos. Edith, gracias por todos los premios.